Muy buenos días. Qué bueno estar aquí esta mañana para poder alabar al Señor y ahora escuchar su palabra. Vamos a tomar un momento para orar, pedir a Dios que Él nos hable a cada uno conforme a su voluntad. Oremos. Padre amado, gracias por la libertad que tú nos das, Señor, de usar esta plataforma para alabarte, para tener un culto. Padre, tú mereces toda la gloria y toda la alabanza, porque has hecho grandes cosas a favor de nosotros. Y ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, pido que tú nos ayudes a prestar atención. Padre, pido que tu palabra pueda llegar claramente a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que sentimos esta mañana y queremos poner nuestra mirada en ti y pedir, Padre, que tú seas la fortaleza de nuestros corazones. Acompáñanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que el creyente y la iglesia deben hacer en momentos de gran temor y zozobra? Cuando el temor por algún evento embarga nuestras almas, ¿qué es lo que la Biblia nos recomienda hacer? Claramente es poner nuestra mirada en Dios y saber que Él es el Rey que gobierna sobre toda la creación. Permítame esta mañana empezar mostrándoles algunos ejemplos de siervos de Dios que hicieron exactamente eso. Vamos a empezar en Isaías, el capítulo 6. ¿Se acuerdan este relato del llamado de este joven a ser profeta en Jerusalén? El llamado vino en un momento de crisis política. Como leemos en el versículo 1 de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías. Usías había reinado más de medio siglo. Era un buen rey. Y cuando murió, la gran pregunta que hacían en Jerusalén era, ¿y qué va a pasar ahora? Y en ese momento leemos que Isaías fue al templo. ¿Y qué vio en el templo? Miren Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y seguramente eso fue un tremendo aliciente para Isaías. Saber que en la tierra podría haber temor y zozobra. Pero más allá del sol, donde Dios está en el cielo, Él está sentado sobre el trono, reinando sobre toda la creación. Hay la experiencia de Isaías. Vamos a Ezequiel, el capítulo 1, y vamos a encontrar exactamente la misma experiencia. Ezequiel, otro profeta, ya no en Jerusalén, porque él había sido llevado lejos al exilio. ¿Se imaginan eso? Un siervo de Dios llevado de su ciudad más de 1000 kilómetros para vivir el resto de su vida en el exilio. ¿Se imaginan el temor, la ansiedad que embargaba el corazón de este hombre Ezequiel? ¿Y qué leemos en capítulo 1? Ezequiel tiene una tremenda visión de la gloria de Dios, al igual que Isaías. Y miren los detalles que tenemos aquí en Ezequiel 1, el versículo 22. Esta visión de la gloria de Dios, los serafines que estaban cargando el trono de Dios. Versículo 22. Y sobre las cabezas
de los seres vivientes, apareció una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, que tenía resplandor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Qué tremenda visión para Ezequiel, ¿no es cierto? El trono de Dios, reinando sobre las naciones de la tierra, a cargo, responsable por la invasión de los babilonios a Jerusalén y aún la llevada de Ezequiel al exilio. Lo que Ezequiel tenía que aprender era que Dios estaba en control y que su vida estaba en las manos de Dios. Miren Daniel capítulo 7. En Daniel 7, Dios le da a su siervo una visión de 4 grandes imperios que iban a dominar el pueblo de Israel. Y la verdad es que cuando Daniel contempla estas bestias que representan esos imperios, se llenó de tremendo miedo. Pero miren lo que leemos en Daniel 7, el versículo 9. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos de este último animal, esta bestia, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo, terrible enemigo de Dios. Pero enseguida leamos versículo 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y pueden continuar leyendo la tremenda visión de Daniel al ver al Señor Jesús llevado delante del trono del Padre, y él mismo recibe el reino, y los santos reinan con él. Y eso alivió el corazón de Daniel. Y hermanos, estamos aquí en Perú el año 2021. Humanamente hablando, podríamos tener razón por miedo. Lo que tenemos que hacer es mirar al Señor Jesús y preguntarnos, ¿dónde está nuestro Salvador? Y la Biblia enseña que Él está reinando. Aquí en 1 Corintios 15, el pasaje que Hugo leyó, el apóstol Pablo tiene que tratar el tema de la resurrección. Y al tratar este tema de la resurrección, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos indica el orden en que las cosas van a ocurrir. Sigan conmigo, hermanos, el orden que Dios ha determinado para todas las cosas. Lo tenemos a partir del versículo 22, donde Pablo dice, pero cada uno, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero cómo? Cada uno en su debido orden. Primero Cristo, Él es las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Y luego Pablo dice, y luego viene el fin, cuando
Cristo entregue el reino a Dios el Padre. ¿Y cuándo va a entregar el reino a Dios el Padre? Bueno, dice Pablo, cuando Cristo haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es lo que el Señor está haciendo. Este es su plan de trabajo. Él va a gobernar sobre todas las naciones. Él lo ha dicho y lo está haciendo ahora mismo, ejerciendo su autoridad como Rey de las edades. Así que esta mañana, por unos momentos, antes de tomar la Santa Cena, vamos a pensar en el reinado de Cristo. En primer lugar, vamos a ver la razón de este reinado. Es decir, ¿por qué Él tiene que reinar? Ahora, Pablo no lo explica claramente. En versículo 25, el apóstol Pablo dice simplemente, porque preciso es que Él reine. Preciso, es necesario. Él debe reinar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es necesario que Cristo reine sobre todo? Bueno, Pablo no lo dice, pero rápidamente dos cosas vienen a nuestras mentes. En primer lugar, es necesario que Cristo reine para cumplir las Escrituras. En primer lugar, para cumplir las Escrituras. Hermanos, ustedes saben muy bien que durante los años de su vida terrenal, una cosa que marcó la vida del Señor era obediencia a la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan desde el momento de la tentación en Mateo 4? Cuando Satanás se acerca para hacerle tropezar a Cristo. ¿Cómo venció a Satanás? Con el escrito está. 3 veces el Señor enfatiza que su vida está bajo el control de las Escrituras. Ahora, entendiendo eso, vamos al Salmo 2. Miren lo que leemos en Salmo 2, una profecía acerca del Señor Jesucristo. En Salmo 2, en los primeros versículos, leemos de la rebeldía humana contra el reinado de Dios. Y esta es la verdad, hermanos. No tengamos ninguna ilusión. Vivimos en un mundo rebelde, que se rebela contra Dios, que no quiere que Dios reine. Todo ser humano es así. Las autoridades humanas son así. Nadie quiere que Dios reine. Se rebelan contra Él. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios a la rebeldía humana? Bueno, lo tenemos aquí en Salmo 2. Miren versículo 6. Versículo 6. Dios dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es la respuesta de Dios a todos aquellos ateos, materialistas, hombres y mujeres que solo viven para el placer de esta vida y no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Dios tiene una sola reacción: yo he colocado mi rey. Él va a reinar, que no quepa duda. Él va a reinar. Versículo 8. En versículo 8 del Salmo 2, Dios el Padre le habla al Señor Jesús, al Mesías. Mire lo que el Padre le dice al Señor Jesús. Versículo 8. Pídeme, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pídeme, dice el Padre. Pídeme que yo te dé el reinado, autoridad absoluta. Y hermanos, si el Señor Jesús se somete a la palabra de Dios,
Esto es exactamente lo que Cristo ha hecho. Le ha pedido al Padre autoridad y el Padre le ha concedido el reino. Miren el Salmo 110, otro testimonio de lo que las Escrituras dicen acerca del reinado de Cristo. Salmo 110. ¿Cómo empieza el Salmo? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Las palabras que Pablo usa en 1 Corintios 15. Esto es lo que las Escrituras dicen. El Mesías va a reinar a la diestra del Padre hasta que él haya dominado toda rebeldía humana contra Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Por eso es necesario, dice Pablo, 1 Corintios 15, versículo 25, es necesario que él reine, porque las Escrituras ya lo han predicho. Cuando Cristo vino a este mundo hace 2000 años, él ató al hombre fuerte. Y luego entregó su vida en la cruz por nosotros. Pero después de la muerte, ascendió a la diestra del Padre y recibió del Padre el reino y empezó a reinar. Esta es la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan en Juan 17, la oración del Señor Jesús al Padre antes de morir? Una de las cosas que el Señor pidió al Padre fue lo siguiente: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y piensen que el Padre no le contestó al Señor Jesús. Claro que sí. Pero el Padre no simplemente le devolvió a Cristo la gloria que él tenía antes, le añadió más gloria. Como leemos en Filipenses 2, versículos 9 al 11, donde el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús, habiendo obedecido al Padre en la tierra, entregando su vida por nosotros, ¿cuál fue la recompensa que el Padre le dio a su Hijo? Dice el apóstol Pablo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor, para gloria del Padre. Y hermanos, a lo largo de los años, eso es exactamente lo que ha pasado. Reino tras reino, imperio tras imperio, ha tenido que ceder ante el Señor Jesús, empezando con el imperio romano. El imperio que lo crucificó. 300 años después se convirtió al cristianismo, porque es necesario que él reine para cumplir las Escrituras. Y en segundo lugar, es necesario que Cristo reine para completar su derrota sobre todos sus enemigos. Acabo de mencionar que cuando vino aquí a la tierra, él ató al hombre fuerte. Por eso podía echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Pero no fue suficiente atar al hombre fuerte. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario él derrotó a Satanás y a los demonios y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego de su muerte él resucitó, venciendo a la muerte. Qué tremendo triunfo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Él venció a Satanás, a los demonios y hasta a la muerte. Pero saben, hermanos, estos enemigos no se rinden fácilmente. Aunque fueron derrotados en la cruz del Calvario, no se rinden.
Hoy en día, Satanás sigue peleando contra Cristo. La raza humana sigue peleando contra Cristo hasta la muerte. Durante esta pandemia, la muerte trata de resistir la victoria de Cristo. Y por eso Él tiene que reinar. Y Él va a reinar hasta acabar y terminar la derrota de todos estos enemigos. Y hermanos queridos, esta mañana esto nos debe animar tremendamente, porque no somos ajenos a esa realidad. El Señor está reinando en el Perú. Por eso llegó el Evangelio, hermanos, aquí. El Evangelio llegó al Perú gracias al reinado de Cristo. Y aunque fue muy difícil predicar el Evangelio al inicio aquí en Perú, Dios ha hecho una tremenda obra. Y esta mañana hay millones de creyentes en Perú porque Cristo está reinando. Hay que animarnos esta mañana. Aquí está la razón por su reinado: para cumplir las Escrituras y para acabar la victoria y derrotar para siempre a todos sus enemigos. Eso nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el propósito de su reinado. ¿Para qué reinará? Noten lo que Pablo dice aquí a manera de respuesta en el versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí está el propósito. Reinar para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. El postrer enemigo que será destruido. Ahí está otra vez ese verbo: destruir, suprimir, derrotar finalmente a todos los enemigos. Ahora, hermanos, preguntémonos esta mañana, ¿quiénes son estos enemigos de Cristo? El apóstol Pablo contesta en versículo 24. Miren versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, y aquí están los enemigos, todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esos son los enemigos que el Señor Jesús está derrotando. El propósito de su reinado es acabar con todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Podemos ampliar esto un poquito más? Si miramos en 2 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5, vamos a ver que ahí el apóstol Pablo aclara lo que estos enemigos de Dios pretenden hacer. Hasta el día de hoy, en su rebeldía contra Dios, ¿qué pretenden hacer? Bueno, dice el apóstol Pablo, en primer lugar, pretenden traer abajo el conocimiento de Dios. Estos enemigos no quieren que el ser humano conozca a Dios. Y pelean a capa y espada contra cualquier intento de llevar el evangelio del conocimiento de Dios. Se rebelan contra eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, dice Pablo, estos enemigos también se oponen a la obediencia a Cristo. No quiere que nadie obedezca a Cristo. Tremendos enemigos, tremendos rebeldes. Obviamente, pelean contra la iglesia. Porque la iglesia existe para promover el conocimiento de Dios. Atacan a la iglesia porque la iglesia pretende promover la obediencia a Cristo. Y hay este tremendo conflicto. Y Pablo dice, es necesario que Cristo reine para cumplir este propósito de derrotar todos estos enemigos. ¿Podemos puntualizar un poco más quiénes son estos enemigos? En primer lugar, son individuos.
enemigos humanos que se levantan contra la iglesia del Señor Jesús. En los primeros siglos, la iglesia cristiana predicó el evangelio en tal manera que el mismo emperador romano, Constantino, decidió hacerse cristiano. Y de la noche a la mañana, todo el vasto imperio romano dobló rodillas a Cristo. Hasta que entró un nieto de Constantino. Creo que fue un nieto. Julián el Apóstata. Y Julián decidió volver otra vez a la idolatría. Satanás obrando en Julián para resistir a la iglesia que había conquistado el imperio. Y Julián el Apóstata peleó contra la iglesia, promovió la idolatría, pero un día perdió su vida en el campo de batalla. No sé si será verídico o una historia apócrifa, pero hay una tradición que dice que cuando Julián el Apóstata estaba muriendo, alzó la mirada al cielo y dijo lo siguiente: has vencido, oh pálido Galileo. Has vencido, oh pálido Galileo. Ese pálido Galileo que murió en la cruz del Calvario por los romanos, venció hasta Julián el Apóstata. Y hermanos queridos, la iglesia no tiene por qué tener temor de nadie. Por 2000 años, tantos individuos se han levantado contra Cristo. En la China, Mao Zedong se levantó contra Cristo. Quería exterminar la iglesia. Hoy en día, Mao Zedong está en cenizas. Y la iglesia en la China cuenta más de 100 millones de creyentes. ¿Quién ha vencido? No niego que hubo sufrimiento al comienzo. Pero hoy, Cristo, no Mao Zedong, Cristo está reinando en la China. Aunque se llame un país comunista, ateo, tiene la imprenta más grande de Biblias en todo el mundo. ¿Cómo Cristo expresa su reinado? Trayendo abajo toda la sabiduría humana. En segundo lugar, otro gran enemigo de Cristo son todos esos elementos filosóficos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Filosofías como el materialismo, filosofías como el evolucionismo, filosofías como el marxismo o el ateísmo, varias filosofías que pretenden rebelarse contra Cristo. Y Cristo reina en el cielo. Y va a reinar, dice Pablo. Es necesario que reine para ir derrotando todas estas filosofías que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cristo también lucha contra esos enemigos de pensamientos populares. ¿Han notado, hermanos, cómo hoy en día hay muchos pensamientos populares que se levantan contra el conocimiento de Cristo? Un pensamiento que dice lo siguiente: los evangélicos son anticuados. La Biblia es un libro pasado, de la historia irrelevante para el día de hoy. ¿Cuánta gente en Perú piensa eso, no es cierto? Bueno, Cristo está reinando para vencer ese pensamiento. Hay mucha gente que piensa, no hay valores absolutos, haz lo que quieras, todo vale ahora, todo vale. Cristo está reinando para derrotar ese pensamiento. Es porque estos pensamientos insisten en levantarse contra la iglesia que Cristo está reinando. Y un día va a derrotar totalmente esto. Ahora, no tengamos ninguna ilusión, hermanos. Estos enemigos no se van a rendir fácilmente. No van a ceder simplemente porque la iglesia en un culto como este predica el reinado de Cristo. No, estos enemigos son fuertes, son dominios, potestades, autoridades, ejercen cierta autoridad aquí en la tierra.
Y por eso Cristo tiene que reinar. Y su propósito es acabar con todo eso. Pero como iglesia podemos estar contentos y tranquilos esta mañana. Nada y nadie derrotará a Cristo, jamás. Escucha bien, hermano. Nada y nadie derrotará a Cristo. Es necesario que Él reine para dominar todas estas autoridades. Para terminar esta mañana, hermanos, permítame una tercera pregunta. ¿Hasta cuándo va a reinar Cristo? ¿Cuál es la duración de este reino? Bueno, Pablo contesta en versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta, ahí está la duración, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, hermanos, evitemos un gran error aquí. No hay que pensar que le está costando a Cristo vencer. Sería un gran error pensar que el Señor viene reinando 2000 años, porque la verdad es que le cuesta vencer. Está ahí tratando de vencer y como que no puede. No, hermanos. El Señor pudo haber derrotado todo esto hace 2000 años fácilmente. ¿Acaso Cristo no es más fuerte que Satanás? ¿Acaso Cristo no es más fuerte que el ser humano? ¿Acaso Cristo no puede derrotar cualquier pensamiento humano? Obviamente que sí. ¿Por qué entonces Cristo no los ha derrotado estos 2000 años? ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo tiene compasión de los perdidos. Esa es la razón. Pregúntate, ¿cuántos años estuvo Israel como esclavos en Egipto? ¿Cuántos años? 400 años, ¿no es cierto? Y luego de 400 años, Dios envió a Moisés y soltó al pueblo de Israel. Pregunta, hermanos, ¿le faltó poder a Dios 400 años antes? ¿Será que Dios tenía que hacer como ejercicios espirituales para desarrollar sus músculos y al final de 400 años recién pudo liberar a Israel? No, hermanos, Dios pudo haber liberado el primer año de la esclavitud. ¿Por qué Dios esperó 400 años? Bueno, la Biblia contesta. Porque la maldad de los cananeos no había llegado a su punto máximo todavía. Dios esperó 400 años, dando a los cananeos abundante tiempo para arrepentirse, para que cuando por fin llegó la conquista de la tierra de Canaán, nadie podía quejarse. Nadie podía quejarse de que Dios fue injusto, que no les dio tiempo. No, dijo Dios. Yo les di 400 años de tiempo. Y ahora viene el fin. Hermanos, si Cristo hubiera derrotado a todos sus enemigos hace 2000 años, ¿cuántos aquí en Perú habrían sido salvos? Nadie, ¿no es cierto? Y era porque el Señor Jesús amaba a los peruanos y a los descendientes más adelante de los incas. Que Cristo viene reinando 2000 años con mucha paciencia, soportando mucha rebeldía humana para que los peruanos tengan la oportunidad de ser salvos también. Yo no sé cuánto tiempo falta. Lo único que sé es que Cristo reinará hasta que la última persona que va a ser salva sea salva. Y luego vendrá el fin. No le falta poder a Cristo. No le falta autoridad. Lo que falta a la iglesia es predicar el evangelio, que es otra cosa. Lo que falta es que la iglesia gane más almas para Cristo.
y el día que el Evangelio haya sido predicado. Y la última persona que tiene que ser salva será salva. Ahí se acaba la rebeldía humana y Cristo vendrá del cielo con gran poder y gloria y acabará con los reinos de este mundo. Por eso, hermanos, cuando vemos aquí en la tierra algún poder que se levanta contra Cristo y contra la iglesia, ya sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Número uno, no entrar en pánico. Número dos, mirar más allá del sol, donde Cristo está reinando a la diestra del Padre. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y tomar este versículo como un lema para nosotros. 1 Corintios 15:25. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces Cristo será rey sobre toda la nueva creación. Hermanos, esta mañana animémonos con esta tremenda enseñanza bíblica acerca del reinado de Cristo. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Rey para la gloria de Dios el Padre. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta hermosa enseñanza en tu palabra que nos anima, Señor, un día como hoy, a no caer en la trampa del temor, a no permitir que nuestros corazones se llenen de desesperación, sino que con calma podemos mirar este mundo y saber que por encima de este mundo, Cristo está reinando. Y danos, Padre, esa gran confianza en el Señor, para que a tiempo o fuera de tiempo podamos seguir predicando el Evangelio de salvación. Ahora, Padre, prepáranos para tomar la Santa Cena. Acompáñanos en este momento de recordar la muerte del Señor Jesús por nosotros. Y permite que el Espíritu Santo alegre nuestros corazones esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a escuchar una alabanza ahora, preparando nuestros corazones para la cena del Señor.